que si tiene ya no, porque ya. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra y nos dijo que quería que preparáramos un ejército de personas para conquistar las naciones para Cristo. Así con esa palabra se fundó la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. La escuela cuenta con 20 escuelas. Tenemos diferentes temas para poder tratar. Tenemos 3 escuelas proféticas, una escuela del reino, una escuela del Espíritu Santo, escuela de adoración, escuela de guerra espiritual, escuela pastoral y cada escuela tienen los temas en una plataforma. Cuando una persona entra a estudiar, le damos un código para que pueda abrir cada módulo. Cada módulo se compone de 3 lecciones. Las mira, unos videos, hace un resumen y lo escribe en un cuaderno. Después de eso, hace una cita para poder entregar sus enseñanzas a través de una llamada de WhatsApp. Y luego también tenemos las clases por Zoom, los martes, miércoles y jueves. Y después de cada clase damos un manual o un libro con que ellos puedan estudiar sobre el tema que hemos tratado. Así se fundó la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. La escuela es gratis, no cobramos nada. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Ahora vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Es la palabra profética para el tiempo del fin. Y va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. Vamos a ver esta enseñanza de la palabra profética para el tiempo del fin. Y yo creo que esto es un tema que realmente es muy importante para todos nosotros. Pues nosotros vemos cómo han sido este tiempo en el que hemos estado viviendo. Si usted mira el mundo, usted mira que las personas tienen muchas razones por las cuales están afligidas, están preocupadas. La economía, que la crisis. Si usted mira todo lo que ha pasado en estos últimos años, pero yo creo que como hijos de Dios, nuestra fe es trascendente. Y yo creo que hay más razones para darle gracias a Dios. Por ejemplo, no vayamos lejos. Cada uno de nosotros fue elegido para vivir en este tiempo. Mírenlo de la siguiente manera. Hace unos años tuvimos la pandemia. Y entonces hay muchas personas que se infectaron, muchas personas que murieron con esa pandemia. Pero usted y yo estamos vivos, estamos aquí hoy. Y yo creo que eso no es por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, primeramente darle gracias a Dios, porque nos ha permitido estar aquí y nos ha permitido llegar hasta este momento. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué estamos aquí? Porque hay un propósito para nosotros. Dios quiere que hagamos algo en este tiempo. Mis amados, hay personas que están esperando que tú les hables de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque un día todo lo de aquí va a quedar. Pero Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos. ¿Y qué es lo que trasciende a la vida? Cuando nosotros cumplimos la voluntad del Señor. Qué importante, mis amados. Entonces, el mundo está en crisis. Problemas de economía, problemas de crisis, de guerra, tantas cosas que hay en este tiempo que las personas en el mundo pasan afligidas, preocupadas por lo que está pasando.
Pero nosotros como hijos de Dios debemos pensar, ¿qué debemos hacer nosotros en este tiempo del fin? ¿Qué hacer ante esta temporada de crisis? ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro lenguaje? ¿Y cuál debe ser nuestro accionar en este tiempo tan complejo en el que vivimos? Yo creo que es muy importante que tengamos la respuesta a esto, mis amados, para que hoy podamos tener luz en medio de la oscuridad, un camino en medio del desierto, una respuesta segura en medio de tantas incógnitas. Y para esto vamos a leer en la Escritura, Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Miren qué tremendo. En este texto Jesús está hablando acerca del tiempo del fin. Dice, habrá señales, el sol, la luna y las estrellas, y la tierra angustia de las gentes. La gente va a estar angustiada, dice, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Y usted mira, eso realmente es lo que está ocurriendo hoy en día. En los noticieros lo que más se mira es el temor de qué es lo que va a pasar, se ven cosas terribles, que la crisis, que lo otro, y las personas, eso es lo que están hablando hoy en día. Usted mira a cualquier persona, usted va a ver que esa persona está angustiada por lo que está pasando en el mundo, porque no sabe qué va a pasar en el futuro, tiene miedo. Entonces, es un tiempo que diríamos que es de crisis. Ahora, ¿qué hacer en tiempos de crisis? La palabra que nosotros necesitamos entender, mis amados, es que la Biblia es un libro que reveló el pasado y revela el presente y el futuro. Va a ser nuestra guía para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Mire, la Biblia, cuando usted la analiza, usted mira que te revela primero lo que ocurrió en el pasado. Luego te da principios también de qué debes hacer en el presente. Y nos trae también revelación de qué es lo que va a acontecer en el futuro. Y qué importante. La Biblia es un libro que revela el pasado y revela el presente y el futuro. Y a eso que le llamamos futuro, en la Biblia se mira desde un campo profético. Entonces, la palabra direccional profética, personal y direccional para una persona, para una familia y para un país. Y conocer el futuro revelado por la palabra de Dios. Entonces, qué importante nosotros tenemos que entender que en la Escritura vamos a encontrar muchas respuestas a qué debemos hacer en este tiempo del fin. Qué importante, mis amados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este texto? Nos habla de las señales del fin. Y si usted mira también en Mateo 24, usted mira que Jesús le da varias características a los discípulos acerca de lo que iba a ocurrir en el tiempo del fin. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, todo tipo de cosas que son cosas que están ocurriendo en este tiempo, mis amados. Pero otra cosa que nos dice, cuando ven que la humanidad en sus características éticas o morales comienza a parecerse o tener cierta similitud al comportamiento de la gente que vivía antes del diluvio. Nuestro Señor Jesús hace la comparación con las personas que vivían antes del diluvio. ¿Cuál era la característica? Egoísmo, violencia, hombre contra hombre. Y vemos que no se preocupaban por buscar de Dios, sino que estaban haciendo sus propias cosas. Vemos que Noé les trataba de advertir que venía el diluvio, pero ellos seguían ocupados en sus cosas y no creían. También nos habla y dice, también nos hace una comparación con que la humanidad comienza a comportarse como en Sodoma y Gomorra.
es decir, el nivel de la inmoralidad, como en Sodoma y Gomorra. Y eso también es algo que se está viendo mucho hoy en día. Las ideologías que se están esparciendo acerca de la moralidad y ese tipo de cosas, lo que se mira hoy en día está muy alejado de los principios morales que Dios quiere. Entonces, qué importante entender. Tendríamos que estar verdaderamente ciegos para no darnos cuenta de que esto que se está mencionando es lo que podemos ver en el mundo hoy en día. Ahora, qué importante debemos entender que el objetivo de esto no es asustar o atemorizar a las personas. El objetivo no es ese. El objetivo es que si Cristo pudo describir el acontecimiento puro para nuestros tiempos del fin y lo aceptó, entonces también en la fiesta cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos quedamos solamente con los acontecimientos mundiales y decir, wow, qué profecía, sino pensar qué es lo que debemos hacer ante este escenario, cuál debe ser nuestra respuesta, cuál debe ser nuestra actitud, nuestra manera de actuar. Qué importante entender esto, mis amados. Algunos, cuando leen esto, les entra temor y piensan que es de miedo, de decir, ay, no, es que ya vienen los tiempos terribles, que van a ser las cosas horribles. Y personas que les entra miedo cuando piensan en este tema de los tiempos del fin. Pero ese no es el objetivo. Lo que nosotros queremos entender aquí es qué es la actitud que dijo Jesús que nosotros deberíamos tener en este tiempo. Así que vamos a leer Lucas capítulo 21, versículos 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, aquí nos está hablando acerca de que habían señales. Y esas señales también dice que en la tierra hay una angustia de las gentes, confundidas. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Si usted mira en este tiempo, todo lo que tiene que ver con la farmacéutica, con los antidepresivos, se han estado vendiendo como nunca antes. Pastillas para dormir, pastillas para comer, pastillas para todo, porque las personas no tienen paz. Entonces, algunas no pueden ni dormir. La gente está angustiada. Ahora, mire esta parte al final donde dice a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando nos habla del bramido del mar, nos está hablando de naciones agitadas, muchedumbres agitadas, confundidas a causa de la inestabilidad mundial. Luego vemos Lucas capítulo 21, versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice que las personas estarían desfalleciendo por el temor y por la expectación de las cosas que iban a sobrevenir sobre la tierra. Dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, miren qué interesante. En agosto de 1945, en las islas de Japón, Nagasaki y Hiroshima, hubo una experiencia de una bomba nuclear. Y esa tenía 3 megatones. Ahora, hoy en día, cualquiera empieza en 40. La explosión nuclear, la fusión atómica, no solo produce un impacto en la parte terrestre, sino que también se expande verticalmente, sube como un hongo y también explota. Hasta el día de hoy, desde que Cristo dijo esa profecía, no ha habido otro fenómeno que pueda conmover como ese. Así que cuando Cristo dice las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no será que él había visto ya el hongo de la bomba atómica? Y lo cierto es que desde ese momento ha habido tanto miedo en las naciones acerca de qué es lo que pasaría si llega a un nivel nuclear la guerra. O sea, han pasado tanto tiempo desde entonces y eso todavía es algo que a muchas personas les preocupa.
Y qué importante que entendamos que lo cierto es que en medio de esta crisis mundial, nosotros tenemos un privilegio de ser los testigos de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Y todavía estar de pie para poderlo contar a las personas. Qué importante, dentro de todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo, nosotros estamos aquí con un propósito. Entonces, tenemos que entenderlo, mis amados. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener respecto a esto? Bueno, nosotros tenemos que entender cuál es el propósito, por qué estamos aquí. Porque, ¿cuál es el punto inicial que necesitamos entender? Primeramente, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, fuimos creados con su naturaleza. También debemos entender que Dios nos dio todo. Y tal vez en el huerto de Edén, nosotros sabemos de que Adán y Eva perdieron muchas cosas por causa de su desobediencia. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para regresarnos la vida, para devolvernos y poder restaurarnos, para poder volvernos a nuestro estado original, para volver a tener esa comunión con el Padre. Entonces, esto es, digamos así, el punto central de la Escritura. Que entendamos de dónde provenimos, que Dios nos creó. Que entendamos que a pesar de que el primer hombre y la primera mujer perdieron muchas de las cosas que Dios les había dado, Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo para morir por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser restaurados, para que pudiéramos volver a estar comunicados con nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Vamos a leer ahora el versículo 28, Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mis amados, aquí nuestro Señor Jesús está siendo muy claro acerca de cuál debe ser la actitud que debemos tener en estos tiempos tan complicados del fin. Una actitud correcta para podernos adaptar a un mundo que está en crisis. Si queremos sobrevivir en este tiempo de post-pandemia, post-guerra, post-crisis política, social y cultural, vamos a tener que desarrollar esa capacidad que Jesús menciona ahí. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas. Miren qué tremendo es esto. En la actualidad, muchas personas no están viviendo así. Ellos están viviendo en temor, en angustia, en preocupación, que no saben qué va a pasar. Pero nuestro Señor Jesús, mire, no está negando de que va a haber guerra, de que va a haber rumores de guerra, de que va a haber hambre, que va a haber problemas y dificultades. Está diciendo, a pesar de todas esas cosas, esta es la actitud que tú debes tener. Erguidos y levantad vuestra cabeza. Qué tremendo. Ahora, ¿qué significa erguidos? Quiere decir ponerse de pie, estar con la postura firme, con la cabeza arriba. ¿Y saben por qué es importante esto, mis amados? Porque esa va a ser la actitud con la que cada uno de nosotros debe enfrentar estos tiempos del fin. Mire qué interesante, cuando usted está mirando hacia abajo, cabizbajo, lo que usted mira son las circunstancias. Pero cuando la palabra de Dios entra a ti, tú te levantas, tú te pones erguido, levantas la cabeza y sabes de que Dios tiene un propósito para tu vida y que no tienes que tener miedo a las circunstancias, no tienes que tener miedo a la crisis, porque Dios hará contigo lo que Él ha dicho que hará contigo. Así que, mis amados, es como dice nuestro Señor Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza. No nos podemos desanimar, no nos podemos dejar asustar por las circunstancias. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. El que iba a montar negocio, que monte el negocio. El que iba a plantar una iglesia, plante una iglesia. Entonces, qué importante, no podemos estarnos postergando por las circunstancias, porque Dios tiene una agenda personal
y particular con usted. Dios tiene planes para tu vida y aún en este tiempo de crisis, en este tiempo de inestabilidad, Dios va a hacer contigo lo que Él ha dicho que hará contigo. Así que erguíos y levantad vuestras cabezas. Actitud, la mentalidad correcta. Tienes que saltar por encima de la situación. Mire, la gente hay muchas veces lo que hace es que está comprando y comprando porque viene la guerra, que no sabe si va a haber, no está almacenando, está guardando, pero lo está haciendo por miedo, pensando que mañana no va a haber. Porque ellos no tienen la seguridad que nosotros tenemos, de que tenemos un Padre que va a cuidar de nosotros. Entonces, qué importante, mis amados. Esas personas están con angustia, haciendo acciones nerviosas, compras nerviosas, postergando planes porque están preocupados, porque están dominados por lo que ven en el noticiero, por lo que se está diciendo. Porque los noticieros, lo que usted mira más que todo es que te lo pintan todo lo más negativo posible. Porque lo que ven de las vistas es el temor, es la angustia, todo lo que causa impacto. Pero nosotros no debemos tener nuestros ojos puestos en lo que dicen los noticieros, sino en lo que Dios ha dicho. Las noticias que nos interesan son las noticias de los cielos, mis amados. Entonces, qué importante. Entonces, nosotros tenemos que entender, erguíos y levantar nuestras cabezas. Entonces, tienes que levantarte con seguridad, con fe. Entonces, qué importante, mis amados. Usted va a caminar por fe. Usted va a vivir por fe. Usted va a estar de la mano de Dios. Usted va a dejar que el león de Judá ruja dentro de usted, con espíritu de conquista. Entonces, qué importante, mis amados, porque yo quiero decirles algo. En la Escritura, cuando Jesús nos habla acerca de los tiempos del fin, Él no nos dice que las cosas van a estar fáciles. Dice que va a haber guerras, va a haber rumores de guerra, va a haber hambre, pestes. O sea, sí nos dice la verdad, las cosas sí van a ser complicadas, pero nos dice de que nosotros debemos levantarnos erguidos, que vamos a ser resilientes. Entonces, ¿qué es eso? No es que no van a haber obstáculos, los obstáculos van a ser inevitables, pero lo que va a determinar cómo tú afrontas estos tiempos del fin es la actitud que tú asumas ante ellos, la actitud que tú asumas ante los obstáculos, la actitud que tú asumas ante la crisis. Usted va a caminar con valor, con fe. Y el otro término que Jesús dice, porque vuestra redención está cerca. Es otro término que a nivel de nuestra sociedad muy poco se usa. Redención. ¿Qué significa redención? Redención es rescate, es salvación, es liberación, es posicionamiento. Y lo que nos alivia es que mientras otros tal vez le estén pasando mal, nosotros, Cristo nos dice a nosotros, tu liberación está cerca, tu prosperidad está cerca. Recibe la palabra, tu bendición está cerca. Recibe esa palabra. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo cómo debemos tener nuestra actitud en este tiempo tan decisivo. Nuestra redención está cerca. Entonces, qué importante. Fíjese, hay un animal, no sé si usted lo conoce, que es el que se llama suricata. ¿Sabe usted cuál es ese animal? Es un animal que pasa mucho excavando, haciendo hoyos, pero cuando sale de los hoyos, él se para derecho para mirar por arriba. ¿Por qué? Porque así mira mejor. Entonces, él cuando se levanta para mirar, se para en las dos patas y se para derecho. Esa es la actitud que se llama erguidos. Cuando tú te levantas, tienes una visión trascendente. Ves más allá de las circunstancias. Vas a tener que aprender el poder ver el futuro a través de la palabra de Dios. De no dejarte guiar por las circunstancias, lo que se mira en el mundo natural. Porque muchas veces el enemigo lo que trata es de intimidarnos,
nos muestra solo las circunstancias y nos trata de pintar las cosas lo más terrible posible. Es que no vas a poder, es que mira que no hay, es que esto va a estar terrible. Pero tu confianza no debe estar en lo que miran los ojos naturales, sino lo que hay en el mundo espiritual, la verdad de lo que Dios ha dicho para ti. Mire qué importante. Pedro entendió eso. Él había pasado toda la noche pescando y no había agarrado ni un solo pez. Pero luego nuestro Señor Jesús le dice, boga mar adentro y tira la red. Y Pedro dice, maestro, ahí vimos que no había peces. Toda la noche hemos estado pescando. Yo tengo barcos, tengo redes, tengo experiencia. Las circunstancias me dicen que ahí no hay peces. Pero él dice, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice que atrapó tan gran cantidad de peces que las redes se rompían y tuvieron que llamar a otro barco para poder traer los peces, porque eran tantos que hasta se hundían bajo el peso de tantos peces. Si Pedro se hubiera quedado solo en las circunstancias, en lo que él miraba con los ojos naturales, se hubiera perdido de esa bendición. Pero él dijo, en tu nombre echaré la red. Aunque las circunstancias me digan que no hay, aunque yo he estado trabajando y he visto que no hay, yo voy a seguir tu palabra, yo voy a decidir creer en tu palabra. Y pudimos ver el resultado de eso. Qué importante. Mire, cuando pasa que hay 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y Jesús les dice, vamos a darles de comer. Y los discípulos al inicio están, pero ¿cómo vamos a darle de comer a tantas personas? Y Jesús les dice, bueno, ¿qué tienen ustedes? Dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Si se hubieran quedado viendo las circunstancias, hubieran dicho, no, pero aquí lo que estoy viendo es que con esto no vamos a dar de comer a miles de personas. Pero Jesús les dice que con eso van a dar de comer. Y entonces los discípulos lo que les queda es creer en la palabra de Jesús. Dice que Jesús empezó a dar gracias y a partir el pan y empezó a repartir. Y dice que comieron todos hasta quedar saciados. Y cuando vinieron los discípulos a recoger lo que había quedado, 12 canastas llenas. Entonces, qué importante. No nos podemos dejar guiar solo por lo que miran nuestros ojos naturales. Esa es una cosa que le pasa a muchas personas. Por ejemplo, cuando hay un proyecto y empiezan a ver el presupuesto de lo cuánto va a costar, entonces empiezan a entrarle como duda. ¿Cómo voy a hacer para pagar todo esto? Mi amado, si el Señor te ha dicho que lo harás, entonces Él te va a respaldar. No debes tener temor. Entonces, qué importante no quedarnos viendo solo las circunstancias, lo que hay en el mundo natural. Porque con que tengas solo 5 panes y 2 peces, con eso Dios lo va a convertir en bendición. Con eso Dios va a hacer grandes cosas. Lo que tú ves muy pequeño, lo que tú ves como que no hay salida, Dios te va a sorprender en este tiempo. Entonces, qué importante, mis amados, entender que esta es la actitud que nosotros debemos tener en el tiempo del fin. Entonces, quiero leerles otro texto que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo creo que esta es una palabra que necesitamos entender. Necesitamos que realmente esté en nuestro corazón esta palabra. Mire lo que dice Dios acerca de cada uno de nosotros, lo que dice sobre ti en este tiempo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto Dios te lo está diciendo en este tiempo. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Así que no tengas miedo, mi amado, mi amada. No tengas temor,
Porque aunque en el mundo se mire crisis, los pensamientos de Dios para ti son de bien y no de mal. Miren, en la escritura hay otro texto que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice de que todo va a darse como que fuera algo bueno, pero dice que todas las cosas les van a ayudar a bien. Es decir, aún las circunstancias que parecieran que son malas, Dios las va a tornar en bendición. Dios lo va a tomar para algo bueno. Algo bueno va a poder salir de todo ello. Muchas veces pasamos procesos y estamos confundidos porque no entendemos por qué estamos pasando. Pero Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué está pasando? Por favor, sácame de esto. Pero muchas veces eso lo que es para que nosotros llevarnos a otro nivel. Porque por medio de ese proceso lo que Dios va a hacer es que nos va a llevar a nuevos niveles para aumentar nuestra fe, para aumentarnos y llevarnos a otra dimensión. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Muchas veces nuestro cerebro no es capaz de comprender las situaciones en las que vivimos, pero sabemos que Dios tiene un plan. A Él nada lo toma por sorpresa. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y muchas veces no nos esperamos por dónde nos va a salir, cuál es el plan de Él. Pero debemos creer en que Él tiene un plan. Déjate sorprender por Dios. Siempre hay algo maravilloso. Y es que muchas veces nosotros no sabemos por dónde Él viene, por dónde Él va a resolver las cosas. A veces estamos esperando que venga por un lado y nos sorprende, viene por otro lado que ni nos imaginábamos. Es algo maravilloso. Siempre lo va a hacer para la gloria y honra de su nombre. Por eso es que Jesús dice, cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro, dice, líbrame de las tentaciones, líbrame del mal, y termina, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Así que, aunque la situación se mire oscura, aunque se mire mala, no tenemos que tener temor, tenemos que tener fe de que Dios nos va a llevar a través de todo ello y de que va a ser para bendición. Así que voy a usar unas parábolas para explicar un poco más acerca de lo que debemos hacer en este tiempo. ¿Qué debemos hacer en tiempos de crisis? Hay que volver al Padre. Miren, en los tiempos modernos el ser humano ha hecho grandes telescopios que le permiten ver las estrellas, cosas que están a muchos años luz de aquí. También ha hecho grandes microscopios para explorar lo más diminuto, las cosas más pequeñas, los átomos, las partículas subatómicas, todo eso. Pero con toda esa capacidad tecnológica, el hombre moderno todavía está ciego en un sentido. El hombre moderno con tanta riqueza, con tanta inteligencia, porque ha inventado tantas cosas, pero todavía le falta algo, porque hay tantas personas que en esta época tan moderna viven vacías, viven tristes. Tantas personas que caen en depresión, caen en adicción, caen en tantas cosas porque les falta algo. Porque lo que les falta, dice, hay una soledad existencial que lo está comiendo por dentro y por fuera. Y lo miramos y lo que yo podría decir es como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Dios le dio tanto al ser humano. Le dio su imagen, su naturaleza, le dio la tierra, los animales, los bosques, los ríos, todo. Y el hombre moderno ha agarrado sus dones y dijo, yo no necesito a Dios. Y se ha ido por su camino, a hacer las cosas por su cuenta. Lo hago a mi manera, como yo quiero, no le tengo que responder a nadie. Pero luego llega un punto, como dice la parábola, vivió perdidamente, gastó su dinero en todo tipo de vicios. Y un momento donde buscó y dice, comenzó a faltarle. Ese momento donde el ser humano toca fondo y dice, ¿qué es lo que es? Y le comienza a faltar. Es una tragedia, pero hay personas que tienen que llegar a ese estado para poder levantar la cabeza y comenzar a decir como lo hizo el hijo pródigo.
¿qué hago yo en este lugar? ¿Qué es lo que hice? Porque si usted mira en la parábola, dice que el hijo pródigo estaba en una hacienda de cerdos, estaba cuidando cerdos. Ahora, para el pensamiento judío, los cerdos son animales inmundos, ni siquiera los pueden comer. O sea, era uno de los oficios más bajos que un judío podía caer. Y dice que él era tanta el hambre que él tenía que incluso deseaba comer lo que comían los cerdos. Y ni aun eso podía comer. Y dice, y volviendo en sí, mire esta palabra, el hombre moderno de hoy tiene que volver en sí. El volver en sí es como recuperar impulso, como recuperar la ecuanimidad, recuperar el sentido común. Que aunque se diga sentido común, realmente no es tan común hoy en día. Sin Dios no podemos vivir. ¿Por qué vivir como huérfanos teniendo un padre que nos ama? Entonces dice que el hijo pródigo suspiró y dice que volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo aquí pasando hambre, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y hasta los jornaleros de él viven mejor que yo. ¿Y sabe qué es lo que él dice? Dice que hizo un plan y comenzó a decir, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero dame aunque sea empleo, porque uno de tus jornaleros está viviendo mejor que lo que yo estoy viviendo. Entonces, dice que ese hijo pródigo empezó a volver para la casa de su padre. No es fácil, le tocó tragarse el orgullo, entender que él se había equivocado, reconocer que no podía estar sin su padre. Entonces, ir a la casa del padre nuevamente. Y eso es lo que ocurre con muchos hoy en día. Necesitan volver a entender que necesitan de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Pero hay algo que necesitamos entender, porque el hijo pródigo, él iba diciendo, bueno, voy a volver y le voy a pedir perdón, y voy a decir, no soy digno de ser tu hijo, mejor voy a ser un jornalero tuyo. Pero yo quiero decirle algo, el Padre te ama. Piense la parábola de la oveja perdida. El pastor tenía 100 ovejas y se extravió una. El pastor dejó las 99 y fue a buscar a la perdida. La parábola de la moneda. A la mujer que tenía 10 monedas se le extravió una. Dice que barrió, que prendió la lámpara y buscó hasta que la encontró. Pero algo pasa en la parábola del hijo pródigo. Hay una verdad que necesitamos entender. Que el padre, a pesar de que era padre, no fue a buscar al hijo. ¿Por qué? Porque respetó el libre albedrío de su capacidad de elegir, de escoger, de determinar. De la misma manera, Dios nos da la opción de escoger, la opción de elegir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Él no nos va a obligar a que vengamos donde está Él, sino que nos da la opción. Pero Él está esperando que nosotros, de nuestra voluntad, vayamos hacia Él. Qué importante. Entonces, vemos lo que pasa con ese hijo pródigo cuando regresa a casa. Cuando usted regresa donde Dios no te va a tratar como cualquier cosa. Él te va a decir, tú eres mi hijo. Y entonces Dios te tiene preparado un vestido nuevo. Porque nosotros eso es lo que vemos con el hijo pródigo. Vemos de que el papá estaba esperando a que el hijo volviera a casa. La justicia de Dios para ti. El Rey de Gloria, con su vestido de justicia, santidad y pureza, llegó a la tierra y le dice a la humanidad, denme sus harapos, denme sus vestiduras vivas. Y hubo un intercambio de vestiduras. Cuando usted ve la escritura que habla de que Jesús estaba golpeado, que fue que estaba lleno de sangre, que todo lo que él tuvo que pasar, en eso se representa la crueldad humana en su estado más alto de expresión. El que les hizo bien
clavaron las manos que los curaban, golpearon la boca que les hablaba, clavaron los pies que siempre se dirigieron a hacer el bien. Él fue juzgado, fue traicionado, fue negado, fue maldecido, herido y golpeado. Pero él se quitó la vestidura y dijo: Padre, entrega la justicia a Dios. Tus harapos hoy son cambiados. Hoy hay cambio de vestidura. Hoy Dios te cambia la ropa. Nosotros vemos en el hijo pródigo que dice que el padre se quitó el anillo. En ese tiempo lo que pasaba era que el anillo era un símbolo de autoridad, que con ese anillo el dueño firmaba los documentos. Entonces, eso era autoridad. Este hijo había ido a gastar todo el dinero que le dio su padre y vino a decirle: yo ni siquiera soy digno de ser tu hijo con todo lo que he hecho. Deja que eso no sea un jornalero tuyo. Pero dice de que el padre dice que preparó fiesta, le dio vestiduras, le dio el anillo, lo recibió con brazos abiertos. Dios te da la autoridad de hijo, no porque tú lo mereces, sino que es por su gracia. Qué importante. Dice que el padre preparó una fiesta. El reino de los cielos no consiste en bebidas, sino en justicia, gozo y paz del Espíritu Santo. Dios te va a dar el verdadero significado de la vida. Y lo siguiente es que dice: he sacrificado el becerro más gordo. No sacrificó cualquier becerro. Dice que sacrificó el más gordo, es decir, lo mejor lo sacrificó. Mis amados, Dios dio lo mejor que Él tenía por nosotros. Él envió a su Hijo aquí en la tierra a morir por nosotros. Cristo Jesús fue escogido para morir en lugar de nosotros y a favor de nosotros. Entonces, ¿qué entendemos nosotros de esta parábola? ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Uno, volver a Dios. Una vez que volvemos a Dios, Dios modifica nuestro corazón. Entonces, nosotros podemos ser transformados. ¿Y qué pasa cuando somos transformados? Entonces vamos a poner en práctica la parábola del buen samaritano. ¿Qué es la parábola del buen samaritano? Dice que un día Jesús estaba hablando con unas personas. Dice que un fariseo le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque primero pregunta cuál es el mandamiento más grande en la Biblia. Entonces Jesús le dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el fariseo luego le pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Cristo le dice: te voy a contestar con una parábola. Había un hombre que se levantó a ir a Jerusalén para adorar. Pero cuando él iba en el camino, lo agarraron unos ladrones, lo golpearon, le quitaron las cosas y lo dejaron a un lado del camino, golpeado, herido. Y luego, ¿qué ocurre? Primero, dice que pasó un sacerdote. Dice que pasó el sacerdote, miró al que estaba ahí golpeado en el camino y pasó de lejos. Tal vez pensando: mi culto es más importante, yo no tengo tiempo para esto, y se fue. Luego dice que pasó un levita y este dijo: no, si yo atiendo a y no lo atendió mi rabino, pues me voy a meter en problemas, voy a hacer quedar mal a mi jefe. Dice que el levita miró y pasó de largo. Pero luego dice que vino un tercero que era samaritano. Y nosotros vemos que en ese tiempo nos dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Pero dice que este samaritano vio al hombre que estaba ahí golpeado, herido. Y dice que agarró vino, agarró aceite, sacó vendaje, le curó las heridas. Y dice que lo levantó, lo puso sobre su caballo y lo llevó a un lugar para que lo cuidaran de él. Dice que pagó de su bolsillo y dijo: atiéndemelo. Y si algo te falta, cuando yo regrese te lo voy a compensar. Y luego Cristo le pregunta al fariseo: de estos tres,
¿Quién crees que actuó como el prójimo? Y el hombre miró para todos lados y dijo, el que hizo misericordia. Entonces Cristo Jesús le dijo, haz tú lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo donde hay tanta crisis, tanta violencia, tanto saqueo? La parábola es clara. No pasemos de largo. Hay tantas personas que están tan ocupadas con sus quehaceres, con el trabajo, con lo que está pasando en sus vidas, tantas cosas enfrascados en su propia agenda, que no se toman el tiempo de ver la necesidad del prójimo. Y si hay un momento en la historia del mundo en que se necesita que esta generación, que vivimos en tiempos de cumplimientos escatológicos, tenemos que prestar atención a la necesidad de las personas. Tendríamos que entender que en este tiempo las personas viven en crisis, como hemos estado diciendo. Tantas personas que se sienten inseguras, se sienten con miedo, con angustia, porque no tienen idea de lo que va a pasar, porque ven como que las cosas siempre van de mal en peor. Y entonces ellos lo que necesitan es una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra que les asegure de que hay algo bueno para ellos. Y usted tal vez piense, bueno, es que yo no soy un predicador muy elocuente. Mi amado, mi amada, tú no necesitas ser un gran predicador. Usted ya tiene el mensaje, tiene su propio testimonio. Comience a testificar de su vida, lo que Cristo hizo por usted. Entonces eso va a ser poderoso. Va a ser como lo que pasó con el mujer samaritano, cuando Jesús le habló a ella de su vida y ella quedó tan sorprendida de lo que pasó que ella fue a la ciudad y le habló a todos y les dijo, escuchen, hablé con alguien que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Y por la palabra de esa mujer samaritana, ellos fueron a ver a Jesús y creyeron. Y dice que toda esa ciudad empezó a creer en Jesús. Mire qué maravilloso. Por la palabra, y no es que ella fuera la más elocuente, la mejor predicadora, sino que es porque ella se levantó para compartir ese testimonio. Y cuando tú predicas y tú compartes con otros, entonces el Señor se va a encargar de respaldar tu palabra. Entonces, qué importante entender eso. Ahora, miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 25 al 27. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Entonces, qué importante entender eso. El hijo pródigo cambió de posición espiritual, cambió de posición social y cambió de posición financiera. No solamente Dios te salva, sino que entre tantos que están aquí en la tierra, Dios va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu finanza, va a restaurar tu salud, va a restaurar las cosas en tu vida. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y toda tu mente, ¿y qué más vas a hacer para heredar la vida eterna? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La parábola del buen samaritano. Conviértete en el buen samaritano para tu familia, para las personas en tu trabajo, para las personas en tu comunidad. Vivimos en una época donde realmente es inigualable a cualquier otro. El apóstol Pablo nos habló acerca de esto también, diciendo de que iban a haber personas amadoras de sí mismos, egoístas, sin afecto natural, solo persiguiendo solamente sus propios placeres. O sea, egoísmo rampante. Vemos una soledad existencial, cada uno solo mirando por sí mismo y están solos. Y en estos tiempos
realmente hace la diferencia. Cuando alguien muestra un genuino interés por ti, donde un abrazo, de una palmadita en la espalda, una mirada y una sonrisa produce milagros en la vida de muchas personas. Entonces, qué importante. Las parábolas del hijo pródigo fue respuesta de Jesús a aquella sociedad. Las parábolas del buen samaritano fue respuesta de Jesús a la situación religiosa de aquella época. Y estas palabras han pasado 2000 años desde entonces, no han caducado ni están vencidas, sino que yo diría que hoy están más vigentes que nunca. Qué importante amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Ese es el centro de la Biblia. Sin temor a equivocarme, es el centro de la historia y el centro de las verdaderas relaciones humanas. ¿Qué es lo que le está faltando a este mundo? Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué necesitan las personas en este tiempo? ¿Qué es lo que le hace falta al hombre moderno? El amor. Porque todos están viendo sus propios intereses. Todos buscan sus propios intereses. Los políticos buscan sus propios intereses. La farmacéutica sus propios intereses. Los conglomerados de industria sus propios intereses. Entonces, es un mundo donde todos están buscando por sí mismos solamente y se ha enfriado el amor. Pero por eso nosotros tenemos que hacer el cambio. Tenemos que hacer el cambio en nuestra sociedad para que realmente podamos traer una restauración. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Yo les había dicho de que dentro de tantas crisis que han pasado en estos últimos años, nosotros todavía estamos aquí con vida y no es por casualidad, sino es porque Dios tiene un plan para nosotros. Él quiere que nosotros nos levantemos en este tiempo de crisis. Levántate y resplandece, mis amados. Tenemos que entender esto, mis amados, que en este tiempo que pareciera tan difícil, en este tiempo donde muchos están preocupados por las crisis, hay una palabra muy clara que nosotros tenemos que entender, mis amados, que en medio de todo esto, Él quiere que nos levantemos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso lo estamos viendo hoy más que nunca. Pero dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mis amados, como dijo nuestro Señor Jesús, erguíos, levantad vuestras cabezas. Este es el tiempo donde a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que está viendo el mundo, Dios tiene esta palabra para ti. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Porque no solamente Él va a hacer grandes cosas contigo, sino que tú vas a ser un instrumento en el plan de Dios para traer luz a las naciones. Eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo del fin. Mis amados, este es un tiempo histórico. Son tiempos impresionantes. Tantas profecías de la Escritura se están cumpliendo en estos tiempos. Así que, mis amados, tengamos la actitud correcta. Tengamos realmente la mentalidad correcta en este tiempo. Para poder enfrentar con fe y con esperanza estos tiempos de vida. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Es tan importante que entendamos la palabra profética que se nos ha dado para ahora el tiempo del fin. Levantaos, erguíos la cabeza. Es muy importante que nosotros trabajemos con la fe puesta en nuestro Dios, porque dice que se nos ha bendecido con la gloria de Dios. La gloria de Dios será vista a través de nosotros. Bueno, mis amados, de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta enseñanza. Ya muchos están mandando sus cartas para las primicias. Ya saben que tienen que mandar 2 cartas, una de gratitud a Dios sobre todas las cosas que les dio y otra las peticiones para el próximo año.
y las están mandando por WhatsApp. Ahora queremos compartir con ustedes este manual. Es la palabra profética para el tiempo del fin. Tienes que tomar una foto de esta imagen. El manual de hoy trae el código 676858 y la palabra profética para el tiempo del fin. Y tienes que enviarla al número de WhatsApp que está abajo, más 505-8691-4973. Tienes que enviarla hoy mismo, no mañana, no pasado mañana. Hoy, en cuanto termine la clase, envía la foto para que tú puedas recibir el manual digital en tu número de WhatsApp y lo puedas estudiar en tu propia casa. Y si quieres ver nuevamente la enseñanza, puedes pedir la grabación, el video de la grabación, para que lo puedas volver a ver. Mis amados, es tan importante que tengamos la actitud correcta para que nos enfrentemos al tiempo de fin como verdaderos hijos de Dios. Dios está trayendo gran bendición a sus hijos, a todos los que están regresando a sus brazos. Les está poniendo vestiduras blancas, le está poniendo un anillo de autoridad y les está dando una gran fiesta. Así que no te desanimes, levántate y irgue tu cabeza, porque tu liberación se ha acercado y la gloria de Dios estará sobre ti. Bueno, mis amados, de esta manera hemos llegado a la conclusión de estas enseñanzas y estamos muy contentos por todo lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy y vamos a seguir avanzando con nuestra clase los días martes. Ahora vamos a hacer un espacio porque si hay alguna pregunta, sea de la enseñanza de hoy o alguna otra pregunta, levanta tu manita para que te podamos dar el micrófono y así puedas participar y podamos contestar tus preguntas. Si hay preguntas, levanta tu mano para que podamos darte el micrófono. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, pues nos vamos a despedir y vamos a vernos la otra semana. Hasta el próximo martes, ¿verdad? Bien, mis amados, yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.